Primera Pedro, vamos a leer desde el capítulo 1, en realidad desde el versículo 1 también, pero voy a ir saltando en algunas porciones para que tengamos el contexto de lo que vamos a leer ahora en el capítulo 2. Vamos a leer verso 1 hasta el 5, después voy a saltar al 13 y voy diciéndoles las siguientes citas. Dice así, verso 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Vemos versículo 13 hasta el 16. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Verso 22 hasta el versículo 3 del siguiente capítulo. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Por tanto, desechando toda malicia, todo engaño e hipocresías, envidia y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Voy a leer una vez más verso 1 hasta el 3 de este capítulo 2. Por tanto, teniendo en mente todo lo que ya hemos estado diciendo, pero especialmente que hemos nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Por tanto, todos nosotros, hermanos, desechando toda malicia y engaño, e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación, si es que habréis probado la benignidad del Señor. Deseo que oremos una vez más, ¿sí? Padre, todo lo que hemos leído, todo lo que tú has inspirado a Pedro, está ahora presente en nuestras mentes, en nuestras manos, en nuestras Biblias. No permitas que esto se quede ahí, sino que llegue a nuestro corazón y que tu palabra, Señor, nos enseñe y nos confronte, que tu palabra nos corrija. Ayúdanos, Señor, a redirigir nuestros pasos, nuestra vida, de una forma que sea honrosa para ti, Señor, y que produzca fruto que te dé gloria. En el nombre de Jesús, amén. Como hemos podido ver, ha sido mi intención que leamos desde el capítulo 1. Realmente me hubiera gustado leerlo todo, pero es largo. La intención de todo esto es de que tengamos fresco en este momento qué es lo que Pedro ha estado diciéndoles a los creyentes. Y hasta este momento, básicamente podemos ver que él ha presentado dos cosas en relación a todo lo que ya hemos estado compartiendo en ocasiones pasadas. Lo primero, que es del verso 3 hasta el 9 del capítulo 1, él ha estado exponiendo la gloriosa salvación que el Señor ha provisto por medio de la sangre de Jesucristo. Es decir, nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha dado una herencia que es segura, dice, está reservada en los cielos,
Algo que es grandioso, dice después, nos protege por medio de su poder. Algo que es asombroso, que puede sorprender a cada uno de nosotros, es que aún las pruebas que Dios permite son para nuestro bien, o tienen el fin de perfeccionar y hacer que nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él sea aún más preciosa o pura, si podemos usar esta palabra. En segundo lugar, yendo del verso 13 hasta el 25, otra cosa que Pedro ha estado exponiendo de una forma clara es cómo nosotros deberíamos conducirnos a la luz de lo que estábamos diciendo en primer lugar. ¿Sí? Nos ha salvado, nos ha hecho nacer, nos protege por su poder, las pruebas obran para nuestro bien. Entonces, ¿cómo nosotros ahora nos debemos conducir a la luz de esas cosas? Y en los versículos 3 al 25 es lo que él dice, ¿no? Sed sobrios, como hijos obedientes, debemos conducirnos de acuerdo a esta salvación, en santidad, con temor, con reverencia delante de Dios, que juzga sin hacer acepción de personas. El amor que era meramente fraternal por ser miembros de esta familia o de iglesia, ahora tiene que dar un paso más y ser un amor real, sincero y completo. Es lo que en estos últimos domingos yo había estado compartiendo en relación a esta carta. Entonces tenemos el qué, que es lo que Él ha hecho, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Ahora tenemos el cómo debemos conducirnos, o en lo que hemos estado viendo en los versículos 13 y 25. Y ahora, aquí en el capítulo 2, especialmente el versículo 1 al 3, lo que vamos a ver es el cómo hacemos esto. De qué manera nosotros ahora nos conducimos según lo que nos estaba pidiendo. Es fácil cuando vemos que este mandato que dice, sed santos porque yo soy santo, y lo entendemos. No hay dónde desviarnos en esto. Es entendible cuando nos dice como hijos obedientes, no hagan estas cosas o sean sobrios. La pregunta es ahora en la vida práctica, ¿cómo ponemos esto por obra? ¿Cómo lo desempeñamos? ¿Qué pasos tenemos que dar cada uno de nosotros como cristianos? Y esto es importante y es lo que justo ahora vamos a ver. Es curioso que en muchos círculos la vida cristiana, la santidad, el poder vivir de esta manera, se lo toma de una forma muy mística. Justamente una persona me compartió, creo que en esta semana, un video, creo que de Estados Unidos, habían hecho como una reunión pública en alguna plaza y había una mujer que en el título del video en YouTube decía, si no me equivoco, el apóstol no sé qué, ¿no? Y su nombre. Y esta mujer había reunido un montón de personas que se supone que tendría que ser como un evento evangelístico, imagino, pero ella estaba orando por ellos porque reciban más del Espíritu, ¿no? Y les preguntaba, ¿cuántos de ustedes quieren más del poder del Espíritu y el fuego del Espíritu y cosas por el estilo? Y yo les comento esto, no como un intento de burlar estas cosas, sino porque si alguno de ustedes viene de un contexto pentecostal, esto es muy normal. Y la vida cristiana está sujeta, por decir así, a cuánto espíritu, a cuánto fuego tú tienes en ti. Y es como que continuamente necesitas ser bautizado, tal vez, o una nueva llenura del Espíritu Santo, algo así. Y de eso depende la calidad o la prosperidad, el éxito de tu vida cristiana. Y por eso decía que hay muchos círculos que lo llevan a un nivel muy místico, muy extraño, como que solo ciertas personas pueden alcanzarlo. Pero lo cierto es de que esta carta está escrita a creyentes, no está escrita a líderes, no está escrita a ancianos, no estaba escrita a fundadores de una fe o de una religión, estaba escrita a los cristianos, a cada persona que era creyente en el Señor Jesucristo. Y por tanto los mandatos son también para cada cristiano. Entre estos estamos incluidos nosotros como iglesia. ¿Sí? De nuevo, no es algo místico. No es algo extraño que solamente unos cuantos puedan aspirar a alcanzar, sino que es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros que hemos creído en su Hijo. Y Él nos da los pasos o la forma como nosotros logramos esto. Y esto está en los versículos 1 al 3 del capítulo 2.
Comencemos con el versículo 1. Dice así: por tanto, desechando toda malicia, todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. Esto ustedes tienen en sus boletines como el punto 1. Una imagen interesante, curiosa, que usa el Nuevo Testamento para hablar de la santificación del cristiano, tiene que ver con la vestimenta. La imagen que tenemos provista por el Nuevo Testamento es que nosotros nos quitamos, nos despojamos de un tipo de vestimenta para ponernos otro tipo de vestimenta. Nos despojamos de unos harapos, de trapos sucios, inmundos, que están contaminados por las costumbres de este mundo, y tenemos que continuamente vestirnos de la justicia de Cristo. Vestirnos de la justicia de Cristo, o al hablar de esto, no estoy hablando del acto inicial de la salvación, sino que estoy hablando del diario vivir de nosotros, de esos pasos que damos vez tras vez, día tras día, que significa, ahora que somos justos delante de Dios, ahora que nos ha sido atribuida la justicia de Cristo, debemos empezar a dar pasos conforme a esa justicia. El acto de quitarnos o de despojarnos de esas ropas viejas o sucias tiene que ver con la idea de, tal vez usando lo que dice Romanos 12, renovar nuestra mente, dejar de pensar, dejar de vivir, quitarnos los modismos del mundo y empezar a vivir, pensar y comportarnos como corresponde a la justicia de Cristo, a alguien que es fiel y obediente a la ley de Dios. Esta es la imagen que tenemos ahora aquí de parte de Pedro cuando dice, desechando, despojarnos, quitarnos de encima algo. ¿Qué cosa? Toda malicia y todo engaño. Podemos imaginarnos como ves una chompa, un abrigo, quítalo. Hipocresías, quítalo. Envidias, otra prenda, quítala. Y toda difamación, también la quitamos de encima de nosotros. Si queremos usar esta imagen, podemos estar desnudos delante de Dios. Ya nos hemos despojado de todo. No hay nada de esto. Esta es la imagen que tenemos de parte de Pedro. Nosotros hemos nacido de nuevo, no por nosotros mismos. Dios nos ha dado esto. En la última vez que pude compartir con ustedes, vimos acerca de la simiente que nos fue dada de parte de Dios. Esto significa que tenemos una nueva naturaleza. Dios nos ha hecho nuevos, de modo que ahora podemos ser obedientes a su palabra. El ser obedientes, el ser fieles a Dios ya no es algo extraño o algo ajeno a nosotros, sino que ahora es algo propio de la naturaleza que Dios nos ha dado al hacernos nacer de nuevo. De modo que de nuevo lo que Dios nos está pidiendo no es algo extraño, no es algo que ahora esté fuera de nosotros, sino que es algo que Dios mismo, esto es glorioso realmente, Dios mismo nos ha provisto esta capacidad o esta forma por la que ahora nosotros podemos vivir de una manera obediente a Él. Entonces, Pedro nos ha dado esta lista de qué cosas debemos despojarnos o desechar. Vamos a ver ahora en adelante más detalladamente qué significa cada una de estas cosas, por qué es importante. Yo no creo que Pedro haya dicho solamente ver con qué lleno esta lista y puso cosas así al azar. Cada una de estas cosas es importante, tiene que ver con lo que estábamos viendo en el capítulo 1, acerca especialmente del amor fraternal y pasar a un amor que sea más sincero y puro entre nosotros como iglesia. Y por eso creo que realmente es importante que entendamos cada una de las cosas de las que Él nos manda despojarnos. Es interesante, hermanos, en el contexto de esta carta, no solo lo que hemos visto, sino lo que vamos a ver, hay algo que está siendo tocado vez tras vez por parte de Pedro, y son las relaciones mutuas que puede haber entre cristianos, incluso con no creyentes. Hace un momento les mencionaba del capítulo 1, él dice el amor fraternal y que ahora sea un amor puro. Él utiliza otra palabra que para fraternal era Filadelfia y ahora él utiliza la palabra ágape, que va a un amor más sincero, puro, íntegro, completo.
Y mientras va avanzando en la carta, él va tocando otras formas en las que también este amor se va evidenciando y se dan oportunidades para expresarlo y demostrarlo. Por ejemplo, él habla de la sumisión a las autoridades, pero autoridades no solamente de la iglesia, sino autoridades civiles. Él también habla de la importancia de que las esposas se sometan a sus esposos, que los respeten. Incluso usa una palabra que va más allá de solo respeto, que es reverencia. Él habla del amor sabio y tierno que deben tener los esposos por sus esposas. También habla del servicio mutuo que debe haber entre miembros de la iglesia. Es decir, Dios a cada uno de ustedes le ha dado un don para que con ese don sirva al resto del cuerpo. Y Pedro toca también esos puntos en el resto de la carta. Entonces, las cosas de las que nosotros tenemos que despojarnos según esta lista son cosas que si no quitamos de nosotros van a afectar y van a alterar o van a dañar la comunión y la expresión del amor que Dios está esperando de nosotros. Si no nos despojamos la malicia, el engaño, la envidia, la hipocresía, ¿cómo una esposa puede someterse a su esposo? ¿Cómo un esposo puede amar a su esposa? ¿Cómo entre hermanos podríamos servirnos con los dones que Dios nos ha dado si primero no nos quitamos estas cosas de encima? Ese amor o ese servicio, esa entrega no va a ser ni sincera ni pura. Así que comencemos con la primera cosa en la lista. Pedro dice, toda malicia. Hay una Biblia de estudio que define así este punto, dice así, es un vicio, esta palabra, toda malicia, es un vicio que destruye toda la comunión. Noten la palabra, dice vicio. Es muy fácil enviciarnos de las cosas, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han encontrado un vicio en ustedes mismos o se han dado cuenta de cuán fácil es caer en vicios. No necesariamente hablemos de alcohol o tal vez cigarro o otras cosas. Podemos hacernos muy fácilmente malos hábitos. Y aquellos buenos hábitos en los que estábamos trabajando parece que más fácil se logran perder, ¿no es cierto?, que construir. Y por el contrario, es más fácil y realmente es muy fácil construir malos hábitos, desarrollar malos hábitos, que perderlos. Ojalá fuera al revés, ¿no es cierto? Pero aquí esta Biblia dice, la malicia es un vicio, algo que muy fácilmente se puede hacer un mal hábito en cada uno de nosotros. Y lo que va a hacer esto es destruir la comunión. Estamos hablando en contexto de iglesia y también podemos entender familia ahora. La idea es amarnos. La meta a la que Pedro nos ha apuntado en los versículos anteriores es amarnos. Y ahora nos dice, quítense la malicia. Esta malicia o esta maldad, nosotros tenemos que entender que no es una característica propia del nuevo nacimiento. No es que hemos nacido de nuevo y en este nuevo nacimiento había partículas de cosas malas que todavía estaban. No. Esta malicia más bien es parte del pecado que todavía reside en nuestra carne. Son esas cosas de las que nosotros tenemos que quitarnos de encima, ahora no en nuestro poder, sino en el poder del Espíritu Santo. Es por el poder que Dios nos ha provisto mediante su Espíritu que nosotros tenemos que quitarnos estas cosas, empezando por la malicia. Este es un carácter que predispone al hombre a hacer mal contra Dios y contra su prójimo. Tenemos la ley, estamos estudiando la ley. Si queremos poner otro título, la ley del amor. La malicia va a ser y va a predisponer, va a inclinar nuestros corazones a quebrantar esto contra Dios y contra nuestro prójimo. No vamos a buscar ni la obediencia a Dios y la fidelidad a Él, y tampoco vamos a buscar el bien de nuestros hermanos. Por ende, no vamos a someternos a las autoridades, la esposa no se va a someter al esposo, el esposo no va a ser tierno o amoroso con su esposa. Como iglesia no nos vamos a brindar a servirnos unos a otros, sino que va a ser todo lo contrario. En lugar de dar nosotros algo, vamos a simplemente tomar para nosotros mismos.
Y solamente pensando en estas cosas ya podemos ver cuán dañina es esta, hablando de la malicia. ¿Cuál es el problema con la malicia? ¿Cuál es el problema con la maldad? Como les leí esta nota de la Biblia de estudio, tiene que ver con que destruye, daña todo lo que se está buscando construir. Pedro utiliza una imagen más adelante en el capítulo 2 y dice que somos piedras vivas y tenemos que ser edificados como un templo, como una casa espiritual. Imaginemos que cada vez que se está predicando, enseñando, que estamos teniendo compañerismo o orándonos por otros, este edificio está siendo construido. Pero si nosotros no cuidamos y no ponemos nuestra parte en la santificación personal y en quitarnos las cosas que son propias del mundo, entonces, en lugar de construir, somos los que destruimos. En lugar de recoger o juntar, somos los que esparcimos. En lugar de animar, somos los que desanimamos a otros. Y el punto es este, es dañina realmente. Es peligrosa para la salud y la vitalidad de la iglesia. Y eso nos hace notar por qué es tan urgente que nosotros trabajemos de una forma diligente en nuestra santificación. Si no trabajamos en la santificación, entonces, por ende, estamos colaborando más bien a que nuestro corazón continúe con estas otras cosas que Pedro está mencionando en la lista. Veamos un poco más adelante, el otro punto en la lista dice así. Antes de ver todo engaño. Hay una exhortación que hace Pedro a los creyentes en el contexto de este capítulo, y es que en lugar de almacenar malicia, maldad en nosotros, nos quitemos todo esto. ¿Por qué? Dice el versículo 15, porque es la voluntad de Dios que más bien, haciendo el bien, hagamos enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. La intención de esto es que andemos como libres, pero que no usemos la libertad como un pretexto para hacer lo que es malo, sino que la empleemos como siervos de Dios. En el capítulo 1 también nos había dicho, como ya les mencioné, ámense unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Nos quitamos la malicia y más bien cultivamos y somos diligentes en el amor, en servirnos. En lugar de hacer cosas malas, hacer cosas que son buenas delante de Dios, que honran su ley. Todo engaño. Acerca de este calificativo, hay unas definiciones interesantes. Dice así, significa destreza, engaño, astucia. Y hay otro diccionario que añade a esto, trampa. Quítense de ustedes toda destreza mala, todo engaño, toda astucia para el mal. Quítense de ustedes toda intención de crear o poner trampas, tropiezos a otros. De nuevo, estas cosas no proceden del amor, no proceden de la verdad, no son unas características que sean propias del nuevo nacimiento, sino más bien de alguien que no es regenerado. Es decir, si alguien se dice ser cristiano, pero anda en estas cosas, en este tipo de astucia o en este tipo de intención de poner tropiezos a otros, lo que más bien está evidenciando es que posiblemente su corazón no sea regenerado. Estamos hablando de una conducta, no estamos hablando de las faltas que a veces cometemos, no. Las luchas que tenemos por la santificación, quitamos y a veces fracasamos y pecamos. Estamos hablando de conducta, un rumbo, una dirección en la vida. Si este rumbo que tu vida está mostrando es de ser tropiezo, de ser mentiroso, astuto para el mal, buscando ocasiones, como a veces bromeamos nosotros, ¿no? Con algunos hermanos, y como buscando huecos legales, ¿no? ¿Dónde hay un hueco en la ley de Dios como para que yo pueda hacer algo? Un hermano bromeaba de un libro y yo muy inocentemente le creí. Decía, ¿cómo pecar sin perder la santidad? ¿No? Y eso es astucia, ¿no? ¿Cómo lograr hacer cosas sin aparentemente dañar la comunión ni con Dios ni con los hermanos? Si nuestro corazón tiene ese rumbo, entonces debería estar alarmado.
Pero aún si no tiene ese rumbo, y son cosas en las que nosotros fácilmente fracasamos o pecamos, deberíamos entonces ser diligentes en quitarnos esto y más bien empujar hacia el otro lado, que es hablar la verdad y procurar el bien de los otros. Un ejemplo claro de este tipo de engaño, de esta astucia, de esta destreza, son los fariseos. Ellos, justo hoy día leíamos Mateo 26, en Mateo 26 ahí, bueno, en realidad en todo el Evangelio, ¿no? Pero especialmente en Mateo 26, ellos están conspirando para atrapar y matar a Jesús. Cuando están en el juicio, ellos están buscando personas que den falso testimonio contra Jesús, y a pesar de que no encontraban un testimonio contra Jesús que sea coherente, que sea creíble, ellos seguían empujando y seguían buscando y presionando para que aparezca algo cual se pueda juzgar. No se daban por vencidos hasta conseguir lo que ellos estaban buscando, que era atrapar y matar a Jesús. Era astucia, era astucia. Era destreza, pero no era para el bien, era para el mal. Hay otra persona que también se la cataloga con este título, y es en Hechos 13, lo podemos ver, no habrán allá, voy a narrarles nomás. Es un hombre que era un mago, y Pablo lo llama hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Su nombre era Elimas. Hay algo así que dice una nota: el engaño toma la apariencia para atrapar al incauto. El engaño toma la apariencia de la verdad para atrapar al incauto. Por consiguiente, el engaño, y noten esto, y la hipocresía son mellizos. Por el engaño, una persona es engañada, y por la hipocresía es engañada. Dice así: el engaño y la hipocresía son mellizos, son hermanos. Primero, por el engaño una persona es extraviada, y por su hermano la hipocresía la persona es engañada. Parece un trabalenguas, pero es cierto. Si alguna vez han sido engañados, o si alguna vez ustedes han sido los astutos para hacer esto, van a darse cuenta de cuán cierto es. Uno, primero el hipócrita, es el que engaña, y otro, el que engaña, es el que extravía o desvía a los terceros de la verdad. Entonces, ¿a qué somos llamados nosotros como creyentes? Tenemos que despojarnos de todo engaño, de toda astucia, destreza para el mal. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pablo, en su carta a los Efesios, dice así: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Efesios 4, 14, 15. Hablando la verdad en amor. Hablando verdad, todos nosotros es lo que debemos hacer. Romanos 12, versículo 9 hasta el 11, dice así. Este sí les pido que abran. Romanos 12, 9 al 11 y luego 13 al 16. El amor, Romanos 12, 9. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo. Noten esto: aplicándoos a lo bueno. Aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, con honra daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Les pido que salten hasta el capítulo 16 y vamos a ver la última parte del versículo 19. Capítulo 16. Verso 19, dice así: pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo.
Hay una traducción que es la NBI que en lugar de utilizar la palabra sabios dice sagaces. Quiero que seáis sabios o sagaces para lo bueno. Si en algún momento nosotros fuimos astutos, diestros para hacer engaño, para hablar falsedades, para cambiar y torcer las cosas, ahora Pablo nos dice, o bueno, en realidad la palabra, sean sabios para lo bueno. Sean astutos para hacer el bien. ¿Cuánta diligencia, cuánta capacidad requiere la mente para poder crear situaciones que confundan o engañen a las personas? Esa misma intención, ese mismo trabajo y esfuerzo ahora empléenlo no para el mal, sino para el bien, para procurar el bien de las personas. Para procurar que estas personas crezcan, sean animadas, para buscar que estas personas puedan ser edificadas espiritualmente. ¿Cuánto más en cuanto a las buenas obras? A veces nosotros simplemente podemos decir, es que no hay solución y ya lo dejamos ahí. Y no nos esforzamos, pero ahora lo que Pablo está diciendo y también Pedro, sean sabios, astutos, busquen ocasiones, creen situaciones en las que ustedes pueden hacer bien a sus hermanos. De nuevo, cada uno de nosotros aquí presentes tenemos dones de parte de Dios, dones para servir. No necesariamente todos son pastores o todos maestros, pero cada uno sin duda tiene un don. Y lo más común podría ser decir, a mí no me llaman, yo no lo voy a hacer. O no me necesitan. Sé sabio para el bien. Sé astuto para servir, para el bien del cuerpo. Creo que tenemos que orar cada uno de nosotros para que el Señor nos ayude en este punto. Realmente poder ser sabios, sagaces para hacer esto. Hay muchas ocasiones, hay muchas situaciones en las que podríamos hacerlo. Hoy día yo estaba viniendo en el taxi y estaba un poco preocupado por cómo teníamos que acomodar las cosas. Y cuando me di cuenta, el taxista estaba escuchando radio cristiana. Es un conductor que ya unas 2 veces nos trajo, creo que esta es la tercera vez, si no me equivoco, pero es primera vez que lo escucho escuchar esa radio. O parecía cristiana, estaba leyendo algo, tenía la duda si tal vez era católica. Y me atreví a preguntarle y a empezar a hablar con él. Y el problema fue el tiempo, no llegamos muy rápido aquí a la iglesia. Pero yo le dije, espero que el próximo domingo usted pueda recogerme también, con la intención de hablar con él y tener la ocasión, porque en lo poco que él me pudo compartir, era evidente que no era cristiano, que estaba confundido, pero que tenía un deseo por entender. ¿Sí? Y yo sé que hay gente que es más capaz en eso. Hay gente que sube a un taxi o tiene la ocasión de hablar con una persona y ya entabla una comunicación y empieza a predicar y a compartir el evangelio. Yo he escuchado de muchas personas que hacen, realmente admiro esa capacidad. Yo no soy así, pero si hay algo por lo cual yo debo orar es por esa astucia. He perdido muchos minutos en los cuales yo podría haber hablado con este taxista y haber compartido algo. Y para que el próximo domingo me puedan enviar el mismo móvil cuando lo pida, porque me he pedido su número, y tener la ocasión de hablar con él. Nosotros tenemos oportunidades. Un hermano, recuerdo, me hablaba de cómo él entablaba relaciones con personas, incluso el vendedor o la vendedora en la tienda, para poder tener un tipo de relación más cercana de no solo ir, comprar el pan e irse, ¿no? O comprar un refresco y algo por el estilo, sino que este tipo de relación que pueda construir con las personas que están en su vecindario o en las cosas que diariamente hace, le den oportunidad de que se abra una puerta para que ellos reciban o escuchen el evangelio cuando esta persona se lo conoce para el bien. Algunos de nosotros podemos usarla del otro lado, no tengo vergüenza, evitaré esto, ¿no? Compartir, evitaré preguntar, evitaré estos temas. No hagamos eso. Seamos astutos para el bien. Seamos astutos para servir y para hacer cosas buenas a otras personas. Especialmente
sirviéndonos con los dones que Dios nos ha dado. El siguiente punto que Pedro pone en la lista es hipocresías. Todos conocemos esta palabra. Denota fingimiento, falsedad, simular. Hay un comentario interesante que dice así, acerca de la persona que es hipócrita, dice, es el nombre correspondiente a un verbo muy complicado de pronunciar, que no tiene sentido, que quiere decir sencillamente contestar. La palabra hipócrita no es más en un principio que uno que sencillamente contesta. De ahí, de contestar, pasa a hablar de un actor, al decir de un actor, el que toma parte en un diálogo en la escena, de ahí pasa a significar farsante, alguien que no hace más que representar, manteniendo ocultos sus verdaderos motivos. Es interesante, ¿no? Cómo va avanzando esto, ¿no? Es alguien que contesta, alguien que simplemente representa o actúa de alguna manera que se necesita. El hipócrita es aquí el que pretende ser cristiano para sacar algún provecho y prestigio, y no para el servicio y la gloria de Cristo. Poniéndole palabras más sencillas. Era más sencillo cuando yo lo leí, lo estaba preparando. El hipócrita es aquel que no sirve con las cosas que Dios le ha dado, sino que se sirve de las cosas que Dios le ha dado. El hipócrita no es el que utiliza los dones para servir a la iglesia, sino para o controlar o ejercer autoridad, dominio y recibir beneficios del resto. El hipócrita no es voy a hablar en el contexto de lo que estaba diciendo Pedro. El hipócrita no es el esposo que ama sinceramente a su esposa con un amor tierno. El hipócrita es el esposo que hace cosas para recibir beneficios de su esposa. La hipócrita no es la esposa que se somete voluntariamente a su esposo y lo respeta y lo reverencia como manda Pedro. Es la mujer astuta que en lugar de someterse simplemente está buscando controlar y manipular a su esposo. De nuevo estoy diciendo esto en el contexto de los puntos que toca Pedro acerca del amor. Iglesia, matrimonio. Podríamos seguir con el tema de la sociedad que también toca este punto Pedro. No es para servir, sino para servirse. No es para dar, sino para tomar todo lo que pueda agarrar de otros. Todo lo contrario a esto, más bien el Evangelio nos impulsa a nosotros como cristianos a tener un temor santo de Dios. Recordemos lo que decía Pedro antes. Si invocáis por Padre que juzga sin hacer acepción de personas, ¿cómo debemos conducirnos? Condúzcanse con temor todo el tiempo de su peregrinación. Condúzcanse con temor todo el tiempo de su peregrinación. ¿Por qué? Porque estamos delante de Dios, nuestra vida está delante de sus ojos. Ayer en lo que conversábamos con los hombres, veíamos cómo somos necios porque con nuestra boca preferimos y decimos yo prefiero la sabiduría, pero con nuestras acciones nos inclinamos a la necedad. Y lo que algunos hermanos compartían, decían, la forma de evitar esto es recordando delante de quién estamos nosotros. Y no es solamente delante de un pastor, un líder, delante de nuestros jefes o nuestra familia, sino delante de Dios. Si recordamos que estamos delante de Dios, que es santo y que es juez, ¿qué actitud hipócrita podemos nosotros tener? ¿Cómo podríamos nosotros engañar a Dios? No hay manera. Si recordamos esto, entonces el esposo va a ser sincero en su amor, la esposa va a ser sincera en su respeto, los hermanos vamos a ser sinceros en nuestro servicio a los demás y nuestra ciudadanía, nuestra vida en sociedad va a ser intencionalmente buena. Pasemos a envidias. De nuevo voy a citar al que habló de la hipocresía. Barclay dice así: bien se puede decir que la envidia es el último pecado en morir. Él utiliza esta imagen, dice así: la envidia asomaba su sucia cabeza hasta el grupo de los apóstoles.
¿De qué manera? Dice, los 10 apóstoles cogieron envidia a Jacobo y a Juan, cuando parecía que ellos estaban tomando delantera en reservarse puestos de honor en el reino por venir. Cuando dijeron a Jesús, si se acuerdan, Señor, concédenos que nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿no? Después dice, hasta en la última cena, los discípulos estaban discutiendo quién iba a ocupar el lugar más honorable. Jesús estaba angustiado y hablando de que era necesario que muera, y los discípulos estaban discutiendo quién iba a ser el mayor. La envidia, al parecer, dice él, es el último pecado en morir o en ser mortificado. La palabra dice mucho de este pecado, pero este pecado, si hay algo que es característico, es que no es de la nueva naturaleza, sino de la naturaleza caída. La envidia no se goza por el bien. La envidia no procura sino su propio bien. La envidia no procura sino su propia promoción, su propio crecimiento, su propia exposición, ¿no? La envidia no va a buscar la alabanza de otros, ni siquiera de Dios, sino la alabanza propia. Hasta pareciera que estamos hablando de egoísmo. Y tiene algo que ver en realidad. La envidia se enoja y arde en ira cuando ve a otros ocupar el lugar que tal vez a esta persona le debería corresponder. Santiago, en su carta, habla mucho de esto en el capítulo 4 especialmente. No es una característica propia de los que han nacido de nuevo y por tanto tiene que ser mortificada. Hay un libro que se llama La Guerra Santa. Cuando yo lo leí la primera vez, entendí que el autor se refería a lo que es la mortificación y la santificación. Son imágenes muy buenas. Si han leído El Progreso del Peregrino, es similar a esto, es el mismo autor. En este libro, toda la trama trata de una ciudad que se llama la ciudad del alma humana. Obviamente está hablando del género humano, que en cierto momento ha abandonado a su rey, señor, que se llama Shaddai, y ha puesto por nuevo señor a un astuto engañador que se llama Diablo y a todo su ejército de diablos, de demonios, ¿no? La idea en todo esto es de que el Shaddai está procurando recuperar y envía sus ejércitos y por último envía a su propio hijo para que vuelva a recuperar, a tomar la ciudad para él mismo, para el rey. Y cuando lo hacen, toda la ciudad, todos los pobladores se dan cuenta de cómo han pecado y han hecho mal contra su rey que solamente había procurado el bien de ellos. Se arrepienten y una ley que había ahora, desde ese momento dentro de la ciudad, era de que cuando encontraran a un diabolino, que era un pecado remanente, ¿no? Una unión entre un ciudadano y un pecador, algo así, lo que ellos tenían que hacer era denunciarlo públicamente y colgarlo en la plaza. Es decir, matarlo. Y cuando uno era hallado que había estado alojando, dando asilo a uno de estos en su casa, el juicio también era muy severo para ellos. La idea en todo lo que Bunyan está diciendo en este libro es cómo nosotros procedemos a mortificar el pecado. Una vez que hemos vuelto a nuestro Señor y Rey, nosotros tenemos que comenzar a denunciar no el pecado del otro, sino nuestro propio pecado. Y el momento en el que nosotros percibimos y nos damos cuenta que estamos pecando contra Dios y contra nuestro prójimo, lo que debemos hacer es confesar, humillarnos, dar y sacar a exponer este pecado en nuestra vida en lugar de taparlo. Esto hablando tanto en nuestra oración delante de Dios como buscando la ayuda de otros hermanos que sean maduros. Esta es la forma en la que nosotros mortificamos, damos muerte al pecado. Al pecado le encanta estar oculto de la vista de otras personas. Y la forma en la que los ciudadanos de esta ciudad del alma humana mataban era sacándolo fuera, que todos lo vean y colgándolo. Yo les animo a leer ese libro. Solicítenlo en su librería preferida. Mejor si es estándar, ¿no? No, en serio, no había antes este libro, o traducido a español creo, pero recientemente ha salido y es muy, muy bueno para poder tener una idea clara de cómo es el tema de la mortificación del pecado. Hablando de la envidia,
Decíamos que no es propio de la nueva naturaleza. ¿Cómo un creyente puede llegar a tal deseo, a tal maquinación en su corazón que sea movida por la envidia? Creo que la raíz de la envidia también es el orgullo. Pensemos en el contexto de la iglesia como un momento. ¿Con qué ojos ves a los demás hermanos, obviamente, no? ¿Con qué ojos te ves a ti mismo en relación a los demás miembros de esta iglesia? ¿Te ves más santo? ¿Te ves más devoto? ¿Te ves como que eres más piadoso que otros? ¿Ves que tal vez tu familia es mejor que la familia del que está a tu lado? ¿Ves que tu vida devocional es más disciplinada que de otros o tu vida es más sacrificada que de otros? Tal vez pensamos que, o alguno puede pensar que tiene mejores aptitudes para hablar, para enseñar o para servir que la del otro que sí lo está haciendo. Y entonces su corazón empieza a arder en envidia. Se enorgullece y se llena de envidia. Pensemos en el tema de la familia. ¿Con qué ojos ves a tu cónyuge? ¿Piensas que eres mejor que él o que ella? ¿Piensas que tu cónyuge tiene mucho más por corregir que tú? ¿Crees que eres el que más da o el que merece más comprensión o mejores recompensas, hablando de nuevo del matrimonio, porque eres la mejor parte, el esposo o la esposa? ¿Te consideras mejor que tu cónyuge? Si prestamos atención, la envidia tiene como raíz, de nuevo, el orgullo, el ego, que nos vemos a nosotros mismos de una manera superior a los demás. En vez de vernos en una misma línea por la gracia que Dios nos ha dado, vemos a los demás como si estuvieran hacia abajo. Si uno de nosotros no procura la santificación y ver a las demás personas a la luz del Evangelio, entonces su corazón va a engendrar peores pecados que la envidia. El Evangelio nos llama a cada uno de nosotros que no pensemos de nosotros más alto de lo que debemos pensar, sino que pensemos con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Eso dice Romanos 12. También nos dice que con actitud humilde, cada uno de nosotros consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Consideremos a los demás como superiores. ¿Por qué debemos servirnos con los dones que Dios nos ha dado? No porque debemos. ¿Por qué yo debería servirles con el don que Dios me ha dado? No porque Dios me haya hecho superior, sino porque yo los considero a ustedes como superiores. ¿Por qué ustedes deberían servir a los demás hermanos de esta iglesia con los dones que Dios le ha dado? Porque ustedes lo consideran superiores. ¿Por qué la esposa se sujeta a su esposo? Porque lo considera superior en Cristo. ¿Por qué el esposo ama con un amor tierno, dulce, sabio a su esposa? Porque la considera superior. No hablando en tema de roles, sino en el tema de la gracia. Buscamos el bien, buscamos no nuestros propios intereses, sino de los demás, es lo que dice Filipenses capítulo 2. Seguimos con la lista, toda difamación. La evidencia externa de muchos males y pecados en el corazón es la difamación. Podríamos decir que si los demás trabajan adentro, ¿no?, y están en nuestras maquinaciones, en nuestro pensamiento y ocultos en nuestro corazón, la difamación son las flores que se están dando a mostrar hacia afuera, ¿no? No hay forma de callar eso. Sí o sí tienes que estar hablándolo con otros. Y aunque es tan grande y tan dañino, es muy sutil cómo se mueve. Porque nos engañamos a nosotros, lo disfrazamos. Ninguno quiere decir que está chismeando, sino más bien buscamos otra palabra, decimos, estoy buscando consejo. No sé cómo tratar con esta persona. En vez de usar la palabra chisme o murmuración o difamación, lo único que decimos es que comento esto porque quiero que oremos por esta persona. Está haciendo tal cosa.
y no realmente estamos buscando su bien. Una idea clara de lo que la palabra nos manda hacer cuando alguien nos ofende o peca contra nosotros está en Mateo 18 y dice, o más bien no dice, si tu hermano peca contra ti, reúne a toda la iglesia y díselos, ¿no? Sino más bien, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si no te escucha, haz esto. Y si no los escucha, haz esto otro. Y si ni a ellos les escucha, hablando de toda la iglesia, tenlo por gentil, por publicano. Esa es la forma. Pero, de nuevo, volviendo a la sutileza de la difamación, es fácil para nosotros porque nos engañamos. Nos engañamos a nosotros mismos. Yo me engaño a mí mismo y por eso estoy seguro que también muchos de ustedes se han engañado a sí mismos con esto. Y Pedro nos dice, quítense esto de encima. Sáquense ese trapo sucio de la malicia, de la envidia, de la hipocresía, de la difamación. Sáquense estas cosas. ¿De dónde vienen las guerras? Pregunta Santiago. ¿Y los conflictos entre ustedes? Le está hablando a la iglesia, Santiago. No le está hablando al mundo, no le está hablando a la nación de Israel, le está hablando a la iglesia. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Codician y no tienen, y por eso cometen homicidio. Homicidio no matando físicamente a la otra persona, sino como Jesús nos lo ha explicado. Odian y guardan rencor contra otros. Son envidiosos y no pueden obtener, y por eso combaten y hacen guerra. De nuevo a la iglesia. No tienen porque no piden, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O el que se resiste a despojarse de estas cosas, el que se resiste a dar muerte a su pecado, se constituye enemigo de Dios. ¿Piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia y por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien las manos, pecadores. Ustedes de doble ánimo purifican sus corazones. Aflíjanse y lamenten y lloren, y que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Y estas son las palabras de Santiago, de Jacobo en Santiago 4, 1 al 10. En la siguiente parte Pedro dice, versículo 2, capítulo 2, verso 2. Una vez que nos hemos despojado, que hemos quitado de encima estas cosas que son del mundo, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Otra imagen aquí que Pedro nos da es la de niños hambrientos, niños recién nacidos, y también la leche que ellos reciben. No debemos confundirnos en pensar que estas imágenes de la leche o niños recién nacidos son sinónimos de inmadurez. Todo lo contrario, más bien nos muestra el ejemplo de cuánto deseo, cuánta necesidad y cuánta urgencia hay en lo que Pedro está queriendo que nosotros hagamos. El cristiano no es un eterno inmaduro, pero tampoco es uno que llega a algún momento a la independencia de Dios y de su palabra, sino todo lo contrario, es alguien que crece en la santidad, crece en su dependencia y en su deseo y en su necesidad de Dios. Cada padre que está aquí presente o madre, especialmente las mamás, saben cómo es este tema del deseo de un niño por su leche, ¿no? Hablando del pecho especialmente. Un bebé no quiere otra cosa sino leche. Es su alimento por excelencia.
pide y llora y patalea porque pueda tomar su leche. Hay leche en fórmula, leches que se hace mucha publicidad en todo lado, muy cara, pero es curioso que por más propaganda y publicidad que se hace de estas, tienen unas letras pequeñas que dicen, la leche materna es mejor. Es el alimento más completo para tu niño o tu niña. Y lo mismo es para nosotros. De nuevo, no es una imagen de inmadurez, sino de cuánta necesidad y cuánta urgencia tiene el cristiano por la palabra de Dios. No por cualquier otra cosa, sino por la palabra de Dios. Si dejamos de lado los berrinches y la manipulación de los bebés, podemos tener la imagen de la intensidad que nosotros tenemos, del deseo que nosotros tenemos que tener por el alimento espiritual que es la palabra. Cuando Jesús estaba siendo tentado en el desierto, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, seguramente él tenía hambre y el enemigo se le presenta y le dice, manda que estas piedras se conviertan en pan. Y la tentación es obvia, la tentación es, ya has ayunado 40 días, tal vez la tentación es obvia de decir, ya puedes comer, manda que estas piedras se conviertan en pan. Y es interesante la respuesta de Jesús ahí en Mateo 4, porque él dice, citando el Pentateuco, Deuteronomio, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el contexto es cómo Dios ha provisto para su pueblo Israel alimento durante todo el tiempo que ellos han estado en el desierto. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. La pregunta no es si tu alma tiene hambre. La pregunta no es si tu alma está gimiendo porque está desnutrida o ya tiene necesidad. Es un hecho que tu alma tiene hambre y que tu alma tiene necesidad. La pregunta es, ¿qué le estás dando para que se alimente? O si es alimento lo que está ingiriendo. Todos nosotros tenemos dietas diferentes, controladas o no controladas, o descontroladas. Algunos procuran tomar 2 litros de agua cada día, tal vez no gaseosas, tal vez solamente 300 mililitros de café, comidas en horas o sus meriendas, cenar o no cenar. Cada uno de nosotros es diferente y cada uno de nosotros tiene una dieta, pero un niño no puede tener una dieta. A un niño no le puedes decir, a un bebé digo, no a un niño crecido. A un bebé no le dices, tomas tu leche a las 8 y no me pidas más hasta las 12. Porque cuando el niño tiene hambre, va a tener hambre y va a pedir. Y cuando tu alma tiene necesidad y tiene hambre, no le puedes decir, espera hasta mañana que tenga mi hora devocional. No le puedes decir a tu alma, espera hasta que sea hora de que llegue a casa y pueda leer algo. Tu alma tiene deseo y tiene necesidad. Y si tú estás trabajando en tu santificación y despojarte de las cosas del mundo, tu alma va a ser todavía más hambrienta. Porque tu alma está siendo quitada de cosas que por costumbre estaba movida a hacer cuando tenía hambre. Y era pecar. Y ahora tu hambre tiene necesidad de que le des palabra. Y eso significa que llames cada día al pastor. ¿No es cierto? Eso no significa que cada momento tú estés llamando a alguien y le digas, ¿qué versículo puedo leer? Eso significa que tú tomes ese libro del que hemos dicho al principio, esta es mi Biblia, la eterna palabra de Dios. Tal vez no puedes llevar tu Biblia al trabajo, pero llevas tu celular. Tal vez no puedes sacar tu celular en el trabajo y leer, pero puedes recordar lo que Dios le dijo a Josué. Medita en este libro de la ley de día y de noche para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
Podemos ponernos audífonos, podemos escuchar, podemos ser diligentes, podemos tratar de cultivar hábitos buenos para que nuestra alma sea nutrida con la palabra y no con cualquier cosa. Es muy fácil tratar de saciar nuestra alma con películas. No conozco a las hermanas en este aspecto, pero si ven novelas. Pero es muy fácil. Yo conozco en un contexto anterior a gente que recurría mucho a las novelas o a series, películas, con el fin de calmar. Es muy fácil recurrir a la música, es muy fácil recurrir a otros medios, a redes sociales. Es muy fácil tratar de drogar nuestra alma con cosas que no llenan. Y Jaime estuvo hablando de eso con nosotros cuando él compartió en Isaías capítulo 55, que golpeó muy fuerte a mí mismo cuando decía, ¿por qué gastan en lo que no es pan y en lo que no es agua, en lo que no es alimento? ¿Por qué invierten en estas cosas? Vengan y coman, vengan y beban, dice el Señor. Es muy fácil crear nosotros mismos, tal vez no sea la música, tal vez no sea películas, tal vez no sea cualquier literatura, tal vez sean hábitos que parecen buenos, con los cuales nosotros estamos drogando nuestra alma. Y digo drogar de una forma intencional porque es lo que estamos haciendo. Le hacemos pensar que está bien, le hacemos pensar que está siendo llenada de cosas, pero solamente le estamos desgastando más. Y la evidencia de eso es cuán fácil después nosotros caemos en tentaciones o en pecados. Buenos hábitos. Ustedes pueden pensar en eso. ¿Qué hábitos buenos una persona puede cultivar que le engañan a su alma y le hacen pensar que está siendo alimentada y que está bien con Dios? El alimento que nosotros debemos desear es la palabra. Para el bebé la leche, para el cristiano la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Salmo 42 dice así, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Una pregunta entonces válida hasta este momento es, ¿qué tiene que ver el desear este alimento con el mandato del versículo 1 de despojarnos de lo que es propio del mundo? El Nuevo Testamento nos da la imagen todo el tiempo de quitarnos algo y ponernos algo, quitarnos algo y ponernos algo. Y creo que lo que Pedro está haciendo no es diferente a esto. Él nos ha dicho, quítense estas costumbres, quítense estos hábitos, quítense esta forma del mundo de vivir. Y para poder vivir de una forma santa, como nos había estado hablando antes, lo que nosotros tenemos que hacer es alimentarnos de la palabra de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos en la gran comisión, vayan, hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Vayan y enséñenles lo que yo les he mandado a ustedes. Y eso es lo que podemos ver en las epístolas. Un modelo, un ejemplo, un camino marcado de cómo es vivir la vida según Cristo. Y por eso nosotros necesitamos la palabra. Porque ¿de dónde vamos a conseguir otro modelo? ¿Dónde más podemos hallar a Cristo sino en su palabra? ¿Dónde más podemos ver cómo Él vivió, cómo Él fue, cuál fue su conducta y la fiel obediencia que tuvo hacia su Padre? Sino en la palabra. Si tratamos de buscar en otro lugar, vamos a inclinarnos hacia el misticismo y hacia el error. Tratar de encontrar revelaciones en otro lugar es sinónimo de destrucción. Yo estuve viendo con mi esposa algunas cosas respecto a los mormones y las revelaciones que ellos tienen, y es lamentable. Sabemos que están en error, sabemos que es una secta, ni siquiera están cerca de la verdad. Pero la libertad que ellos se han dado como secta a las nuevas revelaciones es desastroso. Porque a pesar de que tratan de mantener un orden,
¿Cómo paras la libertad de nuevas revelaciones? ¿Quién puede decir a otro, lo que tú has recibido es falso y lo que yo he recibido es verdad? Pero por algo Dios nos ha dado su eterna e incorruptible palabra, inspirada por Él, útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, instruirnos en justicia, de modo que cada uno de nosotros aquí presentes seamos aptos para toda buena obra. Ese es el alimento. Por eso necesitamos la palabra, porque es la palabra de Dios. Es la forma que Él nos ha provisto para conocerle, tener comunión y conocer su voluntad. La santificación es un diario vivir. Ayer teníamos una imagen con los hombres en la reunión de un camino que es el camino de la necedad. Y a un lado está la casa de la sabiduría y a otro lado está la casa de la señora necedad. Ambas están llamándonos, ambas nos están diciendo, ven, ven. La sabiduría nos dice, he preparado pan, ven y he mezclado vino. Ven, deja ese camino de necedad y vivirás. Y por otro lado, en la necedad nos dice, ven también. Las aguas hurtadas son dulces. El pan comido en secreto es más sabroso. Ven. Y el autor de Proverbios dice, pero los que le atienden no saben que en su casa están los muertos. Y los que han escuchado su voz están en el Seol. Tenemos ese camino. Si hemos escuchado la sabiduría, hemos creído el Evangelio, se supone que hemos dado a un paso a un lado de ese camino que es la necedad. Pero no se supone que nos quedemos quietos aquí, sino que sigamos avanzando. Por eso Pedro dice, condúzcanse con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, todo ese camino que ustedes van a recorrer hasta que lleguen al destino. Entonces la santidad no es solamente algo que yo hago hoy, sino que es un paso hoy, un paso mañana y otro paso continuamente en esta vida de santificación en la que tenemos que despojarnos y dar muerte a nuestro pecado y continuar viviendo conforme a Cristo. Continuar deseando la palabra, continuar alimentando y nutriendo nuestra alma con el alimento que el Señor nos ha provisto. Y eso es lo que nosotros debemos continuamente estar haciendo. Y de ahí deleite en eso. Hay deleite en alimentarnos y en saciarnos de la palabra. El fin de esto es crecer. Y ese es el tercer punto. Crecer, dice la segunda parte del verso 2 hasta el 3, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Un cristiano es alguien que ha probado la bondad más grande de Dios, la salvación en Cristo. Por tanto, un cristiano santo es alguien que disfruta esta salvación pasando tiempo con su Señor. Hay un himno, ya varias veces lo he citado, dice así, toma tiempo para ser santo. No significa que te tome mucho tiempo ser santo, sino que dedica tiempo a ser santo. Habla a menudo con tu Señor. Permanece en Él siempre y de su palabra aliméntate hoy. De los hijos de Dios haz amigos y a los débiles ayuda en amor, sin olvidar que su bendición debes buscar. Toma tiempo para ser santo. El mundo se precipita. Con Cristo tu Señor pasa mucho tiempo en secreta oración, pues al contemplar a Jesús como Él llegarás a ser, y tus amigos en tu conducta su semejanza llegarán a ver. Toma tiempo para ser santo. Solo deseo leerles Juan 15, dice así, voy a leer en otra versión que es la Peshitta. Dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Toda rama que en mí no produzca fruto, Él cortará. Pero el que produzca fruto la podará. Otras versiones dicen la cortará, la limpiará, perdón. Y he escogido esta porque usa esta palabra podar para que produzca mucho fruto.
Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes, así como la rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste producirá mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. Somos creyentes, estamos en Cristo. El fruto de nuestra santificación es evidente si nosotros estamos unidos y permaneciendo en Él. Pero no solo esto, sino que dice, mis palabras permanecen en ustedes. Un buen crecimiento sano, completo, hablando de una forma natural, siempre está ligado a una buena alimentación. No debemos pensar entonces que es diferente en lo espiritual. A los filipenses les dijo Pablo que debían ocuparse en su salvación, en su santificación, mediante la obediencia clara a las instrucciones que él les había dado en ocasiones pasadas. Y usando otra imagen, Jesús dice lo mismo. El fruto depende de que nosotros estemos permaneciendo en Cristo y sus palabras en nosotros. Crecer en salvación, como dice Pedro, o ocuparnos en la salvación, como dice Pablo, es sinónimo de crecer en la santidad. No somos más salvos, vivimos en esa salvación, es lo que está diciendo. En Éxodo 20, cuando está dando la ley el Señor, Él comienza diciendo de esta manera: yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Si puedo decirlo de otra manera, yo soy Yahweh que te he redimido, que te he rescatado y te he salvado para mí. Y si puedo poner un por tanto después, es por tanto vivirás de esta manera, y le da los 10 mandamientos. Y la salvación y la santificación es lo mismo. Él nos ha salvado no con oro o con plata, sino con la sangre como de un cordero, la sangre de su Hijo. Por tanto, ustedes que han creído en mi Hijo van a vivir de esta manera. Y la forma de vivir es despojándonos y siendo nutridos con la palabra de Dios. Parece muy sencillo, es básico, es algo que nosotros hacemos cada día, es algo en lo que debemos cultivar y esforzarnos todos nosotros. Hemos probado todos nosotros que somos creyentes la benignidad del Señor. Hemos nacido de nuevo, nos ha dado vida. ¡Qué bendición! No nos quedemos ahí. En Salmos hay una imagen muy linda que esta semana estuve meditando y dice así: como un niño destetado en el regazo de su madre, así he acallado mi alma, oh Señor. La idea es de que Él ha abandonado el orgullo, las altiveces, soberbias, y ha buscado el deleite en Dios. Y dice, como un niño que ya ha sido saciado, que su pancita está llena, así estoy yo en ti, Señor. Y cuando ese niño vuelva a tener hambre después, no va a pedir otra cosa, sino que más leche. Y ahora que hemos probado la benignidad del Señor siendo salvos, no busquemos llenarnos de otra cosa, sino de lo mismo que nos ha conducido a conocer al Señor, que es la palabra de Dios. David dice, Yahweh es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento.
Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahweh moraré por largos días. Este hombre ha probado la benignidad del Señor y no quiere otra cosa sino que más de su Señor. Y es a lo que debemos llegar nosotros también. Despojarnos, desear este alimento, y lo deseamos porque hemos probado y queremos más. Ya para concluir, hermanos, tomen tiempo para ser santos. Hablen a menudo con Dios. Permanezcan en Él siempre de su palabra, aliméntense, no solo hoy, sino cada día. Yo quiero darles algunas preguntas prácticas, solamente para terminar y que no quede de una forma muy abstracta. Yo les animo a notar, no ahora, obviamente, pero sí a pensar, ¿qué cosas propias del mundo deben quitarse de encima? Tal vez de esta lista, sería más fácil de esta lista que la hemos visto ahora, ¿qué deben quitarse? Anótenlo para no olvidarlo. Sean diligentes en darle muerte a ese pecado. Les invito a considerar también su día a día. ¿Cuánto o qué momentos dedican ustedes a nutrir sus almas que gimen por ser saciadas de Dios? Soy realista, no estoy tratando de ser idealista, de pasar muchos tiempos. Todos o la mayoría aquí trabajamos, hablo de los varones, la mayoría de las mujeres están dedicadas a sus hijos, sus hogares. Sé que es agotador todo esto. No trato de ser idealista, pero ¿cuánto tiempo o qué momentos del día ustedes dedican a poder llenar su alma con la palabra de Dios? Todos podemos tener excusas, pero esa excusa no va a llenar nada. Esa excusa no va a ayudarles contra el pecado. Cuando se presente el pecado no van a poder decir, perdón, hoy no pude leer, dame chance, mañana vuelve. No va a esperar. Cada uno de nosotros, en el diario vivir, separamos tiempo para desayunar, para almorzar, para cenar, para tomar un té, un café en medio del trabajo. Todos tomamos un tiempo para... Es curioso que no tenemos tiempo, pero sí tenemos tiempo para entrar a las redes sociales, ¿no? Casi cada día. Y a veces si alguien no nos escribe, todavía tenemos tiempo para entrar y ver, ¿será que los he archivado y por eso no estoy viendo mis notificaciones? Y por curiosidad entramos. Así que sí hay tiempo para que nosotros podamos nutrir nuestras almas y llenarnos con algo. Seamos astutos para el bien y comencemos por eso, astutos para poner un tiempo para llenarnos de la palabra. Que el esfuerzo de cada uno presente sea por hacerse más dependiente del Señor y no menos. Que nuestra alma clame por ser saciada de la palabra de Dios. Como verdad principal tenía, y dice así, la sabiduría de Dios ha provisto la manera de lograr vivir en santidad en este mundo caído. Por lo que atender y obedecer este modelo garantiza el crecer en la salvación comprada por nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias esta mañana, esta tarde, por tu palabra. Gracias por Pedro. Gracias por nuestro Señor Jesucristo y por tu Espíritu que nos has dado. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra y ser astutos para el bien, ser sabios para el bien y ser diligentes en conocerte y en crecer en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén.